Y ahora preguntaros, ¿cuál es la visión, la misión de cada una? ¿Cuál es tu misión? Bien, pero ¿cuál es tu talento natural? Mucho. ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta. Eso, por favor, repite, por favor. Muchísimos talentos, muchísimos valores en todo. ¿Ves? Esta es la mejor información que vais a escuchar hoy. Ese es el camino. El reconocimiento de sí misma y su virtud y sus capacidades, aunque también reconocer nuestras sombras, porque también están, somos seres humanos. Pero es importante tener eso y tener esa capacidad de decírtelo a ti misma. Eso que has hecho es un acto de amor. Es un acto de amor contigo mismo y con todas. Y yo, que estamos aquí. Precioso, gracias. Bueno, y ya la tercera definición de destino, misión y función, pues función es o sería lo que hacemos para ganarnos el sustento, ¿no? Para ganarnos el pan. O sea, el destino, todas las circunstancias que nos pone la vida, recuerda siempre, con dos formas de mirarla. Desde la reactividad, donde me quejo, soy víctima y tal, o desde la proactividad, de que cada evento que me sucede, cada dificultad, cada problema, por muy fuerte que sea, cada pérdida, cada proceso de duelo, yo tengo que aprender algo. Y entendemos quizá la vida como un proceso o un itinerario pedagógico, que venimos a aprender cosas y cada uno tiene su asignatura. Y todos tienen que ver con dos asignaturas troncales. Una, aprender a perdonarte. Aprender a perdonarte. Y cuando aprendemos a perdonarnos, tenemos la capacidad de perdonar. Y aprender a amarte. Aprender a amarte. Y cuando has aprendido a amarte, tienes la capacidad de amar a los demás. No hay otro camino. Podemos amar, pero es como si amáramos con un 5% de nuestra capacidad. Primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y sé que aquí van a confluir un montón de creencias, que ahora hablaremos del sistema de creencias. De creencias de que no soy suficiente, de que no soy buena, de que no soy valiosa, de que no soy importante, de que no merezco. Todos esos patrones, todo ese sistema de creencias vienen, como veremos, de situaciones, de heridas primarias, de momentos traumáticos, de impactos emocionales que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y eso hay que indagarlos y mirar. Porque para continuar un camino es como decir, tenéis una máquina perfecta. O sea, el universo, la vida o Dios nos han dado una máquina perfecta. Un cuerpo, una mente, un cerebro, un sistema reproductivo, respiratorio, una máquina perfecta. Y no nos hemos parado a mirar el libro de instrucciones. Luna nos puede hablar mucho del libro de instrucciones físico. Es decir, cómo funciona cada sistema, cómo está. Y mi hija mismo está estudiando, ¿cómo se llama? Biomedicina. Y me pone la cabeza así. Pero luego hay otros cuerpos que no prestamos atención. Y esa ignorancia que se establece como una etapa del ser humano, fíjate que se habla de la ignorancia, primero de la inocencia, porque nacemos inocentes, la ignorancia y la sabiduría. Cuando vivimos en el campo de la ignorancia, estamos apegados al sufrimiento, a la incomprensión y a la enfermedad. Repito, este espacio es vuestro. O sea, en cualquier momento, si tenéis que hacer alguna pregunta, sois libres. O sea, yo estoy aquí a vuestro servicio. Seguimos entonces. Bien, como input del autoconocimiento para llegar a un nivel de conciencia alto y un nivel de conciencia de salud y de plenitud y de felicidad,
bueno, cuando hablo de felicidad, una palabra que cada uno tendrá su concepto o su definición, perdón. Felicidad no hay que confundirla con la alegría o con la euforia. O sea, la felicidad es un estado continuo y viene de la comprensión de una misma y de la comprensión de la realidad. Imaginaos lo que tenéis que estudiar ahora de vosotras mismas. No, esto muchas veces cuando estamos en alguna formación o tal, es que está aquí mi socia, mi colega y mi amiga. Cuando estamos en alguna formación nos damos cuenta cada vez que realmente no enseñamos nada. O sea, lo único que ayudamos es a recordar. O sea, esa sabiduría ya está en ti. Esa comprensión ya está en ti. Lo único que te ha olvidado y te ha llenado de creencias, de prejuicios, de miedo y se ha disuelto. Es como esa parte de esencial de ti se ha quedado ahí tapadilla por toda nuestra experiencia vital, que ahora hablo un poco de eso. Experiencia vital. O sea, todo esto que estamos hablando tiene que ver con el autoconocimiento, con conocerse a sí misma. Y estos son inputs que quizá os puedan dar un toquecillo para abrir mente y decir, ostras, pues de estas cosas me tengo que ocupar. Porque es mi responsabilidad, no es de nadie. Tu salud es tu responsabilidad. Tu cuerpo es tu responsabilidad. Lo que piensas es tu responsabilidad. Lo que sientes es tu responsabilidad. Y una de esas amigas con las que hablaba anoche, que os decía al inicio, me dio una lección. O sea, fue la última llamada de la noche, mientras me peleaba con esto, las presentaciones estas. Y me hablaba, me contó que estaba haciendo unas cosas, tal. Me transmitió que se está haciendo responsable de su salud, se está haciendo responsable de su sentir, de su dificultad en las relaciones, su dificultad en las relaciones familiares, de lo que piensa, de lo que siente. Y es que no hay otro camino. Nadie te va a arreglar nada. O te haces responsable o seguirá. Bueno, esto es cada una que haga lo que le dé la gana, con todo el respeto. Quiero decir que cada una es responsable de su vida y de lo que siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Bueno, dentro del autoconocimiento vienen las pérdidas. Es importante quizá que hagáis un balance de pérdidas. ¿Qué habéis perdido a lo largo de vuestra vida? ¿Habéis perdido algún familiar? ¿Habéis perdido una relación? ¿Habéis perdido la salud? ¿Habéis perdido a lo mejor una ilusión? ¿Algún proyecto? ¿Alguna parte de vosotras? Todas esas pérdidas que vamos acumulando, porque desde que nacemos hasta que morimos estamos perdiendo cosas, y hay muchos tipos de pérdidas, genera lo que llamamos un proceso de duelo. Y un proceso de duelo tiene unas fases emocionales e intelectuales que requieren una gestión emocional. Es como decir, yo he ido perdiendo muchas cosas a lo largo de mi vida y que cómo las gestionaba así. Bien. Otra. Y claro, cuando tienes un montón de pérdidas, no le has puesto luz, no le has puesto conciencia, no las has gestionado emocionalmente, no has visto qué sentía o qué necesidad tenía, y no ha accionado, eso está ahí latente. Y eso a nivel energético, y permitirme la expresión, es como que resta energía. O sea, ya tú te levantas por la mañana y ya dispones a lo mejor de un porcentaje menos de energía por esa parte emocional que no está resuelta. Bien. Aprovecho para hacer publicidad, ¿vale? Sí. De que en junio en la Matraquilla vamos a abrir un espacio de duelo, que será los lunes, perdón, el primer miércoles y el tercer miércoles de cada mes, de 7 de la tarde a 9. Y que se pueden escribir en participación ciudadana. ¿Quién como lo va a dar él? La gente interesada que fuera. Bien.
Gracias. Bueno, he puesto heridas primarias, pérdidas y heridas primarias. Repito, estamos dentro de un contexto de cosas que quizá haya que revisar para elevar o para recordar el nivel de conciencia y comprensión que tengo yo. Entonces, a continuación he puesto heridas primarias y esto tiene que ver con la herida que normalmente yo he leído a algunos especialistas y hablan que se producen en primera y segunda etapa de infancia y algunos autores establecen a lo mejor hacen 4 o 5 como las más determinantes. Pues he sentido abandono, he sentido o he vivido, porque muchas veces o se vive o se siente. Quiero decir que a lo mejor una persona puede haber sentido abandono, pero sus padres ni se han separado y no se han ido nunca. Pero se ha sentido abandonado porque no se han cumplido a lo mejor las necesidades que tenían. Puede haber sentido abandono, traición, injusticia o humillación, etcétera. Cada esa herida generan luego, de adultos, un patrón emocional de conducta. De manera que cuando podemos ver a una persona con una conducta de dependencia emocional, que siempre tiene que tener pareja o tiene que tener a alguien y demás, pues estoy hablando muy genéricamente, pues podemos determinar a lo mejor que hay heridas que no están resueltas. Y genera ese patrón. Ahora mismo estoy hablando de mí, aunque así un poco soterrado, ¿no? O sea, yo puedo generar una herida en la infancia de abandono. Mi padre está presente, mi madre está presente, pero genero o anclo esa herida por esa sensación, ¿no? De sentirme solo, abandonado o desamparado. Por una cuestión interna. ¿Qué hace ese Javierito de mayor? Pues dependiente. ¿Qué hace cuando se relaciona? Pues incapaz de decir te quiero. ¿Por qué? ¿Qué es lo que subyace en esa herida o en ese patrón? Pues que no me considero valioso, no me considero importante y sobre todo no me considero merecedor ni de tu amor, ni de tu amistad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Importante revisar eso. Los MMT, lo llamamos dentro de otro ámbito de estudio los momentos más traumáticos. O sea, cerrar los ojos y pensar cuáles han sido los momentos más traumáticos de vuestra vida. Y si están ahí, si están resueltos, si la herida está abierta y demás. Esto es como un check-in de decir, voy a revisar todo esto para seguir caminando. Subconsciente y consciente, bueno, esto tiene que ver con los momentos más traumáticos, que unos hablan de que algunos se anclan en el subconsciente, que quizás está más permeable o más accesible, y que otros, sobre todo esto lo habla el psiquiatra norteamericano, y que otros se anclan tan profundo, incluso dicen que se anclan en el cerebro límbico, o sea, lo que es el cerebro reptiliano o amígdala, y que, bueno, pues que si no es por alguna terapia más, como diría yo, más profunda, pues es difícil. Bueno, su mismo nombre lo dice, inconsciente, pues o sea que no tienes conciencia ni que está. Sistema de creencias, que es lo que hablaba antes, o sea, nosotros o cada persona tiene su sistema de creencias. Habrá muchas creencias que le fortalecen, de que soy buena o que tal, y hay otras que le limitan, de que no soy suficiente, de que no me merezco, de todo. O sea, las creencias son conceptos y etiquetas a todo. O sea, por ejemplo, cómo se tiene que comportar una mujer, cómo se tiene que comportar una esposa, una madre o una hija, qué es el egoísmo, qué es la generosidad, qué tal. Porque yo, por ejemplo, una de las creencias que aprendí es que cuando yo me ocupaba de mí mismo, hacía algo que me gustaba, era egoísta. Y eso he ido investigando e incluso hablando con mi madre y demás, y me han venido, pues, de que me iba a entrenar, pues yo era muy futbolero, y me decía mi madre, no, que tienes que quedarte con tu hermano, que no sé qué tal. Mamá, ¿qué me traes? No seas egoísta y ocúpate de tu hermano. ¿Qué hace Javi? Ancla. Y anclo que si hago cosas que me gustan soy egoísta. Entonces, normalmente genero un patrón de que siempre atiendo a todos los demás y después me atiendo a mí. Y esto me ha durado 40 años. Quiero decir que cuando tenía la oficina ahí en la calle Cueva, a lo mejor hubo una época de que eran proyectos y trabajo por un tubo. Me llamaba cualquier amigo, oye, Javier, es que necesito presentar un recurso de valoración, tal, ¿me lo puedes hacer? Claro. Me tiro 2 días haciéndolo,
te lo hago, no te lo cobro, y luego yo tengo que venir a la oficina el fin de semana a trabajar porque he perdido el tiempo contigo. Primero tú, y después ya veremos, ¿no? Por ahí va. Bueno, otra cosa, no sé cómo... Sistema, bueno, patrones emocionales de conducta, pues tiene que ver con lo que he hablado antes de las heridas primarias, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, tengo una herida de abandono, voy a generar un patrón emocional de conducta de dependiente. Y dentro del dependiente va a subyacer una serie de creencias, ¿no? De no soy suficiente, etcétera, tal. Si, por ejemplo, yo tengo una herida de traición, porque muchas veces, según dicen algunos psiquiatras y de estos que he nombrado aquí, la herida, por ejemplo, traición, cuando yo preguntaba en alguna formación, digo, pero ¿cómo un niño de 5 años va a sentirse traicionado? Y me explicaba un maestro que una maravilla, me decía, porque el niño la traición la gestiona de manera de que tiene una expectativa de comportamiento de papá y mamá y esa expectativa no se cumple y se siente traicionado. Y ya le preguntaba, digo, ¿y cuál es el patrón? Estamos hablando generalizando. ¿Cuál es el patrón emocional de conducta de una persona que se ha sentido traicionada? Pues dice, controlador. Tengo que controlar todo. ¿Dónde está? ¿Cómo van los niños? Esto, tal. Es decir, un control absoluto de todo lo que se mueve en su contexto. ¿Con qué fin? Pues que no la vuelvan a traicionar. Porque muchas veces nos quedamos a decir, joder, qué tío, qué pesado, es que lo tiene que saber esto, es que no me deja, es que me llama casi. Pues, claro, porque que subyace un miedo a que la traicione. Pero nosotros vemos siempre la conducta egoica, ¿no? De, qué coñazo, me contrae, tío. O cuando no, hombre, qué tontorrón este. Pensad que cada comportamiento, cada cosa que veamos en nuestra hermana, en nuestro hermano, en cualquier persona, cuando es un comportamiento disfuncional, cuando no tiene que ver con la armonía, cuando no tiene que ver con la paz, con la serenidad, cualquier conducta que no sea eso, viene de una dificultad. Porque decimos, hoy los miércoles por la mañana acompaño a una persona. Y me dice, y digo, ¿qué? ¿Cómo ha ido la semana? Bueno, porque el miércoles pasado no pude verla porque tenía revisión. ¿Cómo ha ido la semana? Y no me contesta. Y ya cuando se ha ido el marido, me dice, tío, no me para de ladrar. Es que me tienes que estar, se queja por una toalla, se queja por esto, se queja por lo otro. Y digo, claro, vale. Y ahora digo, para ahí la película. Respuesta egoica. Es que un capullo, es que me tienes tal, es que no sé qué, es que tal. La otra respuesta, es decir, ¿por qué actúa así? ¿Por qué está lleno de rabia? ¿Por qué está lleno de ira? ¿Por qué está quejándose? ¿Por qué está haciéndose la víctima todo el rato? Eso no es por fastidiarte o por amargarte el día y demás. Eso te está hablando de él. O sea, eso es una persona que tiene una dificultad. Nosotros lo hemos normalizado. Los enfados, las críticas, pero eso no es normal. Entonces, si tú tienes una conducta de ira, de rabia y demás, mira, ves que hay debajo. Ahora nos quedamos en la crítica y en la queja. Pero una de las cosas muy importantes dentro del desarrollo de la conciencia es saber o cambiarse de sitio, es decir, me salgo del victimismo y de la queja y me hago responsable. Y puedo hacer entrenamiento, es decir, voy a estar un día entero sin quejarme. Victimismo, responsabilidad. Victimismo, responsabilidad. Queja, porque yo me puedo quejar por todo. De la pandemia, de la guerra, del hambre, de los asesinatos, de este demás. Pero no sirve de nada. Tendré que revisar mis guerras. Una clienta me decía, Javier, es que con lo de Ucrania estoy sufriendo mucho. Entonces es que me genera una tristeza y demás. ¿Qué puedo hacer? Yo no sé qué puedo hacer. Quizá revisa tu guerra. O revisa si estás en guerra con alguien. O si estás en guerra contigo mismo. El antiguo paradigma tiene que ver con lo que nos han enseñado siempre. O con lo que nos han fomentado a nivel familiar, social y demás. O sea, tienes que adaptar la realidad a lo que tú quieres.
Y tienes que tener un trabajo, tienes que tener esto, para alcanzar la felicidad, ¿no? Tengo que tener cosas y que la realidad funcione de una forma. Pero eso es imposible, porque la realidad es cambiante. Y hemos tenido una pandemia y tenemos una guerra. Y a lo mejor dentro de un año, la nueva pandemia, ya estamos en cifras de miles o cientos de miles de muertos. O sea, la realidad va a cambiar siempre. Entonces, el nuevo paradigma tiene que ver con que tú te haces responsable de ti. Y el desarrollo, y el conocimiento, y la comprensión, y el ocuparte de ti misma, sea como tu principal objetivo. El exterior va a ser siempre... Bueno, estamos en un mundo dual. Aquí es bien, mal, negro, blanco y todo es así. Y evidentemente impera la codicia. Ya habéis visto el gráfico de Gerardo Mesling. O sea, con los niveles de conciencia a nivel global. Hablan de un 80% en negatividad o en rabia, en violencia, y un 20% que es lo que equilibra esto. Entonces, no podemos cambiar nada afuera. El cambio de paradigma es que no podemos cambiar la realidad de fuera, puedo cambiar yo. Y cuando cambio yo y elevo mi nivel de conciencia, mi percepción, mi reacción y mi interpretación de lo que ocurre va a ser más saludable. O voy a alcanzar más plenitud o voy a tener más salud. Muy interesante la ponencia de Javier, al igual que la de Luna. Y bueno, y ahora vamos de flamenco. Que esta sí que me va a sorprender de verdad. A mí y creo que al resto, ¿no? Buenas tardes a todos, perdonadme porque es que tengo una alergia muy fuerte y ya por eso llevo la mascarilla. Bueno, pues me acerco más, ¿me oís ya? ¿Sí? Vale. Pues bueno, lo primero que quiero hacer es agradeceros a vosotros que estéis aquí hoy conmigo, porque la verdad es que es una alegría tener a tanta gente aquí escuchándote, y agradecer a Inmaculada y a Manuela el hecho de que yo esté aquí, porque sin ella, desde luego, yo no estaría aquí. Porque yo estoy presentando un proyecto de prácticas de un máster que estoy haciendo en la Universidad de Granada, y ese proyecto que he presentado en el ayuntamiento y que os contaré más tarde, pues el que me ha ido rodando desde el ayuntamiento a asuntos sociales y me ha traído a igualdad. Y entonces ya Inma, y Manuela me pidieron que hiciera una ponencia hoy, y yo la verdad que os pido, por favor, porque es mi primera ponencia, estoy un poco nerviosa, y entonces pues voy a intentar hablaros un poquito de emociones, salud y flamenco, que es lo que me relaciona a mí, un poquito el flamenco, pero claro, quiero hablaros también por lo importante que es la música en la salud. Entonces os voy a hablar un poquito de salud, os voy a hablar al principio un poquito de emociones para que las vayamos reconociendo, aunque nosotros las interpretamos enseguida, cuando vemos a una persona sabemos perfectamente cómo está, pero para ir identificando un poquito más los rasgos que definen a cada una de ellas, y me voy a centrar en las emociones básicas, porque hay muchas emociones que conocemos a través de la cultura, pero las primeras emociones son las universales y las que se dan en todo tipo de culturas, incluidas las culturas que son tribus, y ahora os contaré por qué. Y en las culturas más desarrolladas, pues hay una serie de emociones que son 6 o 7, que la expresión de la cara es la misma para todas. Entonces, esas emociones son el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el asco, la sorpresa y el desprecio. Eso es un espectro de emociones que tenemos básicas universales, pero luego hay otras que son culturalmente específicas, que se dan en algunas sociedades ya más avanzadas. Pero esas no tienen las caras tan características como las primeras, sino que están en un paso intermedio. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ponen así la mano, pues es para el éxito, y eso se interpreta, por ejemplo, en Rusia como amistad. En cada cultura se interpretan los gestos de una manera. Y luego hay una tercera categoría de emociones que Evan, que es un psicólogo americano, aquí son todos americanos, porque son los que más estudian en psicología, pues entonces nos habla de las emociones cognitivas superiores, que son unas emociones que no son tan rápidas como las primeras, como las que hemos hablado al principio, ni tampoco son como estas segundas, pero se generan en la parte superior del cerebro, como nos ha dicho Javier, en la parte del neocórtex, y esas emociones influyen mucho en nuestros pensamientos conscientes y también varían más, son más susceptibles de variación, y su desarrollo y extinción llevan más tiempo que las emociones primarias. Pues esas emociones son el amor, la culpabilidad, la vergüenza, el desconcierto, el orgullo, la envidia y los celos.
Pero nosotros vamos a ver en este espectro de emociones que os he dicho, tenemos las innatas, que son las primeras, las que nos vamos a centrar en estudiar, las menos innatas que hemos dicho que son las de la cultura, y luego tenemos unas emociones cognitivas que es las que os he dicho que se generan en el cerebro más nuevo que tenemos, pero esas también las vamos a dejar para otra ponencia porque si no nos da tiempo. Entonces os voy a hablar de Paul MacLean, que también es otro psicólogo americano que contribuyó mucho en campos de psicología y psiquiatría y nos habla de una teoría evolutiva de un cerebro que son 3 cerebros en uno. Como nos ha dicho Javier, tenemos el sistema cortical, el sistema límbico y el sistema reptil. Pues mirad, aquí está el árbol de la evolución, ¿vale? Entonces aquí veis las primeras células, siguen evolucionando y vamos viendo aquí los insectos, los reptiles, los pájaros, los mamíferos y el hombre. Bueno, pues este cerebro reptiliano, ahí se empezó a generar un cerebro que nosotros llamamos el cerebro reptiliano. ¿Veis? Lo tenemos más oscurito en azul y a partir de ahí ha ido evolucionando el hombre hacia el sistema límbico, que ese es el más importante porque ahí en el sistema límbico es donde se generan estas emociones primarias, que luego van al neocorte. Pero aquí, en este cerebro límbico, tenemos la amígdala, ¿veis? La amígdala que está en el número 2. Entonces, cuando se genera una emoción, va a la amígdala. ¿Qué hace la amígdala? Pues que la amígdala lo extiende esa emoción de miedo o de tenemos que huir, porque claro, si tenemos un animal que nos persigue, esa sensación es activar el sistema motor para salir corriendo. Pero, por ejemplo, si ese miedo es una foto, no es una cosa real, sino que nos han enseñado una foto de miedo, la amígdala sigue mandando ese sistema de defensa, pero cuando llega aquí al giro cingulado, que es el cíngulo, ese nos dice, no es una foto, y se lo pasa al cerebro nuevo, al neocorte. Y entonces ya nosotros decimos, pues nos tranquilizamos y la amígdala se tranquiliza. Os puedo decir que hay personas que no pueden, tienen un problema genético y entonces no distinguen entre la emoción real y la virtual, o sea que ellos dicen, sienten miedo constantemente, entonces el problema es que cuando llega la emoción aquí al cíngulo no lo inhiben, no inhiben eso pensando que es una foto, sino que creen que siempre es una amenaza. ¿Qué pasa con eso? Pues que la amígdala siempre está activada, esas personas están siempre en tensión. Entonces, ya hemos dicho que el sistema límbico está formado por la amígdala, hipocampo, hipotálamo, entre otras cosas, entre otros, pero esos son los más importantes. Entonces, Daniel Goleman, que fue un psicólogo, bueno, que yo creo que vive todavía, experto en inteligencia emocional, pues ya nos dice que las claves de nuestro cerebro, del neocorte, están ahí precisamente en el hipocampo y la amígdala. Fueron los primeros que han ido generando toda la evolución del Homo sapiens. Pero por eso es tan importante, porque aquí, donde están las emociones, es donde soltamos todo. Y tenemos que tener, cuando se genera una emoción y la amígdala asume el control, el cerebro pensante, que es el neocorte, a lo mejor todavía ni se ha dado cuenta. Todavía no se ha dado cuenta de que ahí hay un peligro y está pensando, pero nosotros ya a lo mejor estamos movilizando nuestro sistema motor para salir corriendo. Entonces, por eso mismo, las emociones son muy difíciles de gestionar. Por eso, precisamente por ese control tan fuerte de la amígdala que se reparte a otras partes del cerebro, y el neocórtex tiene que estar esperando, pensando para ver si sale huyendo o no sale. Entonces os voy a hablar de Paul Ekman, que Paul Ekman es un psicólogo de la Universidad de California, que es un hombre muy mayor, ya tiene 80 años o más. Pero este hombre se dio cuenta de una cosa, que las emociones son tan variables que parecen fuera del alcance de la ciencia, pero en realidad se dio cuenta de que las emociones se expresan mucho en la cara de las personas. Que nosotros cuando estamos, por ejemplo, en un teatro, estamos viendo perfectamente lo que los actores están sintiendo y los actores, si son buenos, de hecho se ha demostrado la investigación científica posterior, que se activan fisiológicamente igual que una persona que lo esté sintiendo de verdad, porque se activan los mismos mecanismos. Bueno, pues entonces este hombre se preguntó, ¿las expresiones humanas serán las mismas en todas las culturas? ¿Serán igual en las culturas desarrolladas que en las tribus? Entonces consiguió una subvención y se fue a Papúa Nueva Guinea.
Y allí pues hizo un buen trabajo, porque el trabajo que hizo él supuso un hito en el estudio de las expresiones faciales. Y la pregunta que se hizo cuando fue allí es si cambiaban las expresiones cuando las sociedades se desarrollaban o no, o se quedaban igual, o había unas expresiones que eran fijas para todas las sociedades. Entonces empezó a preguntarle a la gente de la tribu qué sentían, por ejemplo, cuando tenían una pérdida de un familiar o cuando había un peligro. Entonces ya se dio cuenta, porque investigó a 20 y tantas sociedades desarrolladas y a 2 sociedades primitivas, y se dio cuenta de que las expresiones eran las mismas. Esas expresiones básicas de las que os he hablado al principio eran exactamente iguales en todas las culturas. Pues entonces ya vino a darse cuenta, ya empezó a estudiarlo y se dio cuenta de que esas expresiones se daban en 3 partes de la cara. Concretamente, había una parte que eran las cejas, los ojos y la frente. O sea, la frente y la parte de las cejas. Luego una parte media que era la nariz y los ojos y la parte superior de las mandíbulas, y una parte inferior que era las mandíbulas inferiores y la boca.